Un transformador es una máquina eléctrica estacionaria que tiene pérdidas eléctricas y magnéticas, pero de alta eficiencia, que funciona con corriente alterna debido a la necesidad de variación en campos magnéticos para generar una fuerza electromagnética, que cambia un voltaje inducido aumentándolo o disminuyéndolo. El transformador se compone por tres partes esenciales: el devanado primario, el núcleo y el devanado secundario. El transformador funciona de la siguiente manera. Cuando se suministra un voltaje al devanado primario, la corriente que circule por este, gracias a la ley de Biot-Savart, sabemos que generará un campo magnético alrededor del cable. Gracias a que el devanado primario está siendo alimentado con corriente alterna, el campo magnético generado en él variará respecto al tiempo. Gracias a la ley de Faraday, sabemos que esto generará una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz tendrá un efecto en el segundo devanado, ya que este campo magnético generado, y gracias a la ley de Lenz, generará una corriente eléctrica en sentido opuesto a la original. En un transformador ideal, la misma corriente que se suministró para alimentar el devanado primario será la misma corriente que se generará en el devanado secundario. Lo mismo aplica con el voltaje inducido que con el voltaje generado. Debido a que no existe un transformador ideal donde se cumplan estas equivalencias en cuanto a voltaje y corriente, existen pérdidas en el transformador que serán afectados por el espacio existente entre el devanado primario y el devanado secundario. Estas pérdidas están dadas y son modificables dependiendo del material existente entre ambos devanados. El espacio entre ambos devanados es conocido como núcleo. Dada la naturaleza del transformador, las dos pérdidas que puede tener son eléctricas y magnéticas. Estas varían dependiendo del núcleo que se tenga en el transformador. Aunque el transformador es una de las máquinas más eficientes, teniendo eficiencias de más del 90% por lo general, se pueden aprovechar también las pérdidas. Un ejemplo de ello son los frenos regenerativos en los automóviles eléctricos. En este proyecto tendremos dos prácticas. En la primera, demostraremos cómo es que estas pérdidas se pueden aprovechar para otros usos. En este caso, demostraremos cómo funcionan los frenos magnéticos. En la segunda parte del proyecto, vamos a demostrar prácticamente cómo es que un transformador funciona con corriente directa gracias a una variación que se hace manualmente para encender un LED. El transformador es una máquina eléctrica capaz de aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. Para lograr esto hace uso de la ley de Faraday. Este consta de un circuito primario y uno secundario. Y para obtener las ecuaciones del circuito se necesita la solución simultánea de las ecuaciones del circuito primario y secundario. Esta solución se facilita usando el método de impedancia compleja, suponiendo un suministro de voltaje sinusoidal con frecuencia angular. En la práctica estándar de corriente alterna se usan corrientes y voltajes RMS. La aplicación de la ley de voltaje a ambos circuitos nos darán como resultado las ecuaciones en pantalla. El término de inductancia mutua en el circuito primario representa la carga del secundario. Tiene signo negativo porque ayuda a la fuente a producir más corriente en respuesta al incremento de carga en el circuito secundario. Y a su vez, el término de inductancia mutua en el secundario representa el acoplamiento desde el primario y actúa como la fuente de voltaje que conducirá a este circuito. Para el primer experimento, tomaremos un imán de neodimio, una tabla de madera y una barra de aluminio. Colocaremos la tabla de madera y la barra de aluminio con cierta inclinación. Posteriormente, dejaremos deslizar el imán de neodimio sobre la tabla de madera. Notemos la velocidad con la cual se desliza. Posteriormente, vamos a dejar deslizar el mismo imán de neodimio sobre la lámina de aluminio. Notemos la velocidad reducida con la cual el imán se desliza sobre la barra. La barra de aluminio disminuye la velocidad gracias a las propiedades inherentes al material que lo hace interactuar con campos magnéticos externos. Esto es considerado como una pérdida magnética en un circuito electromagnético como lo es un transformador.
pero puede ser aprovechado, como en este caso, para disminuir la velocidad de algún objeto. Para el segundo experimento, tomamos un transformador ya hecho, lo desarmamos y lijamos las partes que tenían resina para acceder a las placas. Una vez que las tuvimos, los juntamos todos y les aplicamos otra vez resina para así formar un bloque donde enrollaremos nuevamente el alambre de cobre. Después de enrollar el alambre de cobre y contar cuántas vueltas le dimos, lo único que restaba era limar las puntas del alambre de cobre de cada extremo y conectar tanto las baterías como el LED. Por último, ya que las baterías estaban conectadas, solo había que simular una corriente alterna para ver si nuestro LED prendía. Al final del experimento podemos observar que las hipótesis que fueron planteadas al inicio de la práctica son aceptadas, pues como lo explicamos en el marco teórico, la corriente proviene de una fuente de corriente directa. En este caso utilizamos una batería de 9 volts, que pasa por un transformador que nos permite generar una tensión ideal para encender un LED. De acuerdo con la relación de 200 vueltas en el devanado primario y 50 en el devanado secundario y un voltaje de entrada de 9 volts, podemos obtener un voltaje de 2.25 volts en la salida. Ahora podemos decir que el experimento se realizó con éxito, pues el ensamble y los materiales utilizados en el transformador fueron de utilidad para poder comprender las partes y el funcionamiento básico de un transformador. Al final, logramos demostrar las funciones de un transformador, así como verlo aplicado de manera práctica. Son una herramienta eficaz con la cual incluso los fenómenos reconocidos como pérdidas han logrado ser aprovechados de distintas formas en la actualidad. A nivel industrial, los transformadores han resuelto una gran cantidad de problemas eléctricos y gracias a ellos es posible la distribución de energía a nivel mundial.